¿Qué tal? Muy buenos días. Nuestro equipo está conformado por Edwin Guerra, Santiago Hernández, Iván Hernández, Carlos Isea y su servidor Fernando Muñoz. Y el día de hoy les vamos a explicar y a demostrar algunos principios, características y aplicaciones sobre la hidrostática y la hidrodinámica. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Isea y les estaré hablando un poquito sobre qué es la hidrostática y la hidrodinámica. Como podemos ver, tenemos que la hidrostática analiza todo lo que pasa cuando un fluido no se mueve, como lo puede llegar a hacer, como varía la profundidad y por qué es que flota el cuerpo, ¿no? en, en este análisis se centra principalmente en la presión, el empuje y el equilibrio. En la contraparte tenemos la hidrodinámica, la cual se encarga de constituir lo contrario, que serían cómo se comportan este, estos, estos fluidos, pero ahora en este caso en movimiento, ¿no? Y normalmente se interesa por lo que es el caudal, la velocidad, las pérdidas y pues la transformación de la energía. Ahora, para continuar, tenemos ideas o conceptos claves de cada uno de estos tipos de. Tenemos por parte de la hidrostática la presión en un fluido en reposo, el cual se refiere al aumento que tiene de presión en un fluido con respecto a su profundidad, en el cual es una reacción o es a consecuencia de que el peso del fluido sobre la superficie comienza a generar más presión en relación a pues, qué nivel de profundidad tenga. También tenemos el principio de Arquímedes, el cual se refiere a cuando un objeto está sumergido en un fluido, este mismo fluido pues, le ejerce una fuerza hacia arriba, el cual permite pues, equilibrar el peso y pues eso ya hará que flote o se mantenga o se hunda dentro del fluido, ya dependiendo pues, su densidad. Por parte de la hidrodinámica podemos rescatar al caudal, el cual se refiere a la cantidad de fluido que pasa a través de un área por unidad de tiempo. Y también tenemos el principio de continuidad, el cual se refiere a un fluido el cual se traslada a través de un tubo en donde cuya presión pues, se reduzca. Eh, Esto lo que generará es que su velocidad aumente, por lo cual eh, genera que el caudal se mantenga pues, constante. Buenos días, mi nombre es Edwin y les voy a hablar de cómo funciona la presión hidrostática y la presión hidrodinámica. Primero, la presión hidrostática funciona porque la gravedad empuja los líquidos hacia abajo. Esto hace que las capas inferiores soporten el peso de las superiores. Por eso, en cuanto más profundo se esté sumergido en un líquido, mayor es la presión que se ejerce sobre este. Esta presión va a depender de varios factores, entre ellos sería la densidad del líquido y la profundidad que va a alcanzar. Esta presión se calcula utilizando la siguiente fórmula: P es igual a ρ por G entre H, donde P es la presión hidrostática que se va a medir en pascales, ρ es la densidad de líquido en kilogramo por metro cúbico y G es la aceleración de la gravedad que se mide en metros sobre segundo al cuadrado y H es la altura en la que está el objeto que se mide en metros. Ahora sí, ¿cómo funciona la presión hidrodinámica? La presión hidrodinámica funciona porque es la presión que ejerce un fluido en movimiento debido a su velocidad, lo cual forma parte tanto de los principios de la hidrodinámica y esto está relacionado directamente al teorema de Bredolini. La presión hidrodinámica se calcula utilizando la fórmula P dynamic es igual ρ por U al cuadrado sobre 2, donde P dinámica es la presión del movimiento del fluido que se mide en pascales, ρ siendo la densidad del fluido en kilogramos sobre metro cúbico y es U la velocidad del fluido que se mide en metros sobre segundo. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática.
En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. En este dispositivo observaremos las principales características de la hidrostática. Si se habla de fluidos, es importante hablar de la tensión superficial. Esta propiedad es la resistencia que presenta la superficie de un líquido a ser penetrada o deformada. Fuerzas de cohesión. Son las fuerzas de atracción entre las moléculas del mismo fluido. Gracias a ellas las moléculas se mantienen unidas, lo que permite fenómenos como la formación de gotas o la tensión superficial. Adherencia. La adherencia es la atracción entre las moléculas del fluido y las otras superficies. La capilaridad es el ascenso o descenso de un líquido en tubos muy finos debido a la acción combinada de cohesión y adherencia. Ahora hablaremos de las características de la hidrodinámica. Principalmente estudia las propiedades de fluidos en movimiento como la densidad, la compresibilidad y la temperatura. Otra característica es que estudia la velocidad de flujo, es decir, la rapidez y la dirección con la que el fluido se desplaza. Este valor es clave para poder calcular el caudal. También analiza cómo varía la presión en distintas zonas del sistema, dependiendo de la forma del conducto, altura y velocidad del fluido. Otra característica es la consideración de la viscosidad, que es la resistencia interna del movimiento, y la fricción, que son las pérdidas de energía por contacto con superficies. Finalmente estudia el régimen de flujo, que puede ser laminar o turbulento. Esto se determina con el número de Reynolds. Valores bajos indican flujo laminar y valores altos turbulento. Muy bien, ahora un poco sobre las aplicaciones industriales que puede tener la hidrostática. Se encuentra en primer lugar las prensas hidráulicas. Estas son utilizadas principalmente en talleres mecánicos, en la industria automotriz y metalúrgica para moldear, comprimir o cortar materiales. Estas máquinas utilizan el poder de la incomprensibilidad de los líquidos para ejercer fuerza sobre los objetos. En segundo lugar están los frenos hidráulicos. Estos frenos se utilizan principalmente en automóviles, aviones y maquinaria pesada, ya que transmiten la fuerza directamente desde el pedal hasta el sistema de los frenos. Bajo este método se pueden transmitir de manera eficiente la instrucción de frenado sin perder fuerza desde el propio pedal. Por último están los elevadores hidráulicos. Estos son utilizados en construcción, talleres de autos y maquinaria industrial. Su principal ventaja es la facilidad de transmisión de líquido actuador junto a la capacidad de comprensión que pueden soportar para levantar objetos pesados. Ahora, por parte de la hidrodinámica se encuentran las siguientes tres aplicaciones industriales. La primera tiene que ver con las turbinas hidráulicas, ya que su principal enfoque es la generación de energía en centrales hidroeléctricas. Bajo el principio de girar un dínamo con el flujo de un líquido, este genera energía eléctrica para alimentar diversos dispositivos. En segundo lugar, tenemos las bombas centrífugas, ya que estas son utilizadas para mover líquidos en refinerías, plantas químicas, sistemas de agua potable e industria alimentaria. Principalmente se enfoca en el bombeo de líquidos, de aceites, de agua, desde un punto a otro. Y por último están los sistemas de tubería, ya que estos cumplen la función del transporte de agua, el petróleo, gases y diversos químicos en grandes distancias. Su principal característica tiene que ver con la resistencia interna del tubo en cuanto a la presión del líquido, ya que la propia estructura y composición del tubo debe de soportar las grandes presiones que se manejan para transportar los líquidos de un extremo a otro. También se pueden destacar algunas de sus ventajas en sus aplicaciones industriales, ya que principalmente estas poseen alta relación en cuanto a la potencia-tamaño, ya que los sistemas hidráulicos transmiten grandes fuerzas con componentes relativamente compactos, la precisión y control, ya que permiten regular la fuerza y dirección, lo que es clave en maquinaria de automatización, la transmisión de fuerza a distancia, facilitan mover energía en trayectorias largas mediante tuberías y mangueras, y por último, la capacidad de soportar cargas elevadas. Gracias a la presión de los fluidos, son ideales para operaciones que requieran gran esfuerzo, como prensas, grúas, elevadores y diversos componentes y máquinas que ya se vieron previamente. Pasando con los ejercicios, el primero menciona: un tanque cerrado contiene 1.5 metros de aceite C30, 1 metro de agua, 20 centímetros de mercurio y un espacio con aire. Todo esto a 20 grados Celsius.
Si la presión al fondo del tanque es de 60 kilopascales, ¿cuál es la presión en el espacio con aire? Lo primero que tenemos que hacer es revisar una tabla de datos, obtener las densidades de los líquidos a 20 grados Celsius. Posteriormente, hacemos uso de la fórmula presión es igual a densidad por gravedad por altura para obtener nuestras tres presiones. Y finalmente, le restamos a la presión que nos dieron que estaba al fondo las obtenidas. De esta manera, dejando como única incógnita la presión del aire que nos dio, que es 10.513.5 pascales. Pasando con el segundo ejercicio, este indica: el agua fluye por una tubería que está inclinada a 30 grados, como se ve en la imagen. El nanómetro de mercurio indica que la altura es igual a 12 centímetros. Ambos fluidos están a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la diferencia de presión P1, P2 o en los puntos 1 y 2 en esta tubería? Lo primero que tenemos que hacer es igualmente revisar la tabla de datos para obtener las densidades, que sería la del agua 998 y la del mercurio 13.550 kilogramos sobre metro cúbico, y hacer uso de la misma fórmula que se utilizó en el ejercicio anterior, que es la de presión es igual a densidad por gravedad por altura, solo que en este caso, para ahorrarnos algunos pasos, se hace como diferencia de presiones en vez de hacerlo por separado y luego teniendo que restarlos, dándonos como resultado 14.776.2 pascales. Si la tubería no estuviera inclinada hasta que hubiera acabado el ejercicio, el problema es que está inclinada, así que también tenemos que medir la presión en ese punto. Primero, para obtener la distancia, hacemos uso de la tangente, que sería 2 por tangente de 30, y volvemos a hacer uso de la fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por altura, con este dato que obtuvimos, pero ahora solamente del agua porque no hay mercurio en ese punto. La presión que obtenemos la sumamos a la obtenida anteriormente y nos da como resultado que la diferencia de presiones es igual a 26.081.2 pascales. Por último, podemos concluir que la hidrostática y la hidrodinámica son ramas fundamentales de la mecánica de fluidos que permiten comprender y aprovechar el comportamiento de los líquidos en reposo y en movimiento. La primera explica fenómenos como la presión, el empuje y el equilibrio de fluidos, esenciales en ingeniería civil, en hidráulica y naval, mientras que la segunda estudia el flujo y transporte de líquidos clave en sistemas de tuberías, turbinas y aeronáutica. En conjunto, ofrecen bases teóricas y prácticas para diseñar y optimizar múltiples aplicaciones industriales y tecnológicas. A continuación se presentan algunas de nuestras referencias, finalizando con la presentación. Muchas gracias.